Mientras pagaba en la tienda, la mujer dejó caer accidentalmente las llaves. El tintineo metálico resonó en el piso de la tienda, como una campanada de advertencia que Sofía no supo interpretar. Las llaves habían resbalado de su bolsa junto con el cambio que la cajera acababa de devolverle, y ahora yacían en el suelo reluciente del supermercado, entre sus pies y los de la mujer que esperaba detrás de ella en la fila. Sofía se agachó instintivamente, pero una mano curtida y llena de anillos llegó primero. Los dedos de la mujer se cerraron alrededor del llavero, con el dije en forma de corazón que Roberto le había regalado en su aniversario, y fue en ese preciso instante cuando todo cambió. La gitana, porque eso era lo que parecía, con sus faldas de colores y su pelo negro recogido en un pañuelo bordado, palideció de una forma que Sofía nunca olvidaría. El color abandonó su rostro moreno, como si alguien hubiera abierto una compuerta, dejando tras de sí una palidez casi grisácea. Sus ojos, oscuros como pozos profundos, se abrieron desmesuradamente, y su mano comenzó a temblar sosteniendo las llaves. «No regreses hoy a casa», susurró la mujer con voz ronca, extendiendo las llaves hacia Sofía como si quemaran. «Y mañana por la mañana ve al trabajo de tu marido». Sofía tomó las llaves con una mezcla de incomodidad y escepticismo. Las guardó rápidamente en su bolsa, mientras miraba a la gitana con una sonrisa tensa. Esa sonrisa educada que usaba para terminar conversaciones incómodas en las que no quería participar. «Gracias», murmuró, y se alejó empujando su carrito, sintiendo la mirada de la mujer clavada en su espalda como un par de agujas calientes. En el estacionamiento, mientras acomodaba las bolsas en la cajuela de su Nissan plateado, Sofía se permitió una pequeña risa nerviosa. Era absurdo, una completa tontería. Esas mujeres siempre andaban diciendo cosas dramáticas para sacarle dinero a la gente, para vender sus servicios de limpias o lecturas de tarot. Si te gustan mis historias y valoras mi trabajo, no dejes de invitarme un café. Es un gesto pequeño, pero para mí hace una gran diferencia y me ayuda a seguir creando historias con el corazón. El enlace está en el comentario fijado. Muchas gracias por tu apoyo. Que Dios bendiga a ti y a tu familia. Había visto a muchas en el mercado de Sonora cuando era niña, todas con el mismo discurso, las mismas advertencias vagas diseñadas para sembrar miedo. Pero mientras conducía por las calles de la Ciudad de México, esquivando el tráfico de la tarde, la imagen de esa palidez antinatural seguía regresando a su mente. No había sido actuación. Eso era lo que la inquietaba. La mujer no había intentado venderle nada, no había pedido dinero, no había elaborado su advertencia con detalles calculados para manipularla. Simplemente había palidecido, como si hubiera tocado algo contaminado, algo peligroso. «Ridículo», se dijo en voz alta, subiendo el volumen del radio para acallar sus pensamientos. Sofía tenía 32 años y consideraba que había superado hacía mucho las supersticiones que su abuela le había inculcado en su infancia en Oaxaca. Ya no tiraba sal por encima del hombro, no evitaba pasar debajo de escaleras y definitivamente no iba a cambiar sus planes por las palabras de una desconocida en un supermercado. Además, ¿qué podría estar esperándola en casa que fuera tan terrible? Su departamento en La Condesa era su refugio, el espacio que había decorado con tanto cuidado durante los últimos 5 años de matrimonio. Paredes color crema, plantas que cuidaba religiosamente cada domingo, fotografías de sus viajes con Roberto enmarcadas en las paredes. Era un hogar, no una trampa. Y Roberto estaría en su oficina hasta las 9, como siempre los pisos son jueves. Director de operaciones de una empresa de logística, su marido era meticuloso con sus horarios, predecible hasta el punto de la monotonía. Esa predecibilidad había sido una de las cosas que la había atraído de él al principio, la sensación de estabilidad, de tierra firme después de años de relaciones tumultuosas que la habían dejado exhausta emocionalmente. El semáforo en Insurgentes se puso en rojo y Sofía aprovechó para revisar su teléfono. Ningún mensaje de Roberto, lo cual era normal. Él no era de los que mandaban mensajitos durante el día. «Nos vemos en casa», era generalmente su único texto, enviado alrededor de las 8 cuando salía de la oficina.
Una ambulancia pasó chillando a su lado y Sofía sintió un escalofrío involuntario. «Ve al trabajo de tu marido», había dicho la gitana. ¿Por qué específicamente al trabajo de Roberto? ¿Qué podría estar pasando allí? Sacudió la cabeza con frustración. Esto era exactamente lo que esas mujeres buscaban. Plantar una semilla de duda que creciera y creciera hasta consumirte. No iba a caer en eso. El departamento estaba a solo 10 minutos de distancia ahora. Podía ver las copas de los árboles de la Condesa alzándose sobre los edificios, prometiendo la frescura de las calles arboladas de su colonia. Era casi las 6 de la tarde, y el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Sofía giró en la calle Tamaulipas, tan familiar que podría haberla conducido con los ojos cerrados. Conocía cada bache, cada árbol, cada fachada de los edificios Art Deco que le daban a la zona su carácter distintivo. Su edificio estaba al final de la cuadra, un precioso inmueble de los años 40, con balcones de hierro forjado y una puerta de madera oscura que siempre le había recordado a las entradas de las películas antiguas. Encontró estacionamiento justo enfrente, un milagro en esa zona, y comenzó a sacar las bolsas de la cajuela. Leche, verduras, el pollo que pensaba cocinar para la cena, aunque ahora que lo pensaba, Roberto probablemente llegaría demasiado tarde para cenar juntos. Últimamente, siempre llegaba demasiado tarde. Subió las escaleras hasta el tercer piso, sus tacones resonando en el concreto. La señora Méndez del 301 estaba regando sus plantas en el pasillo, como hacía cada tarde a las 6 en punto. Le sonrió a Sofía, quien le devolvió el gesto automáticamente. «Buenas tardes, señora Méndez». «Buenas tardes, mijita. ¿Cómo le va?» «Bien, gracias». La conversación ritual de cada día. Todo normal. Todo perfectamente normal. Sofía llegó a su puerta, la 305, y metió la mano en su bolsa para buscar las llaves. Sus dedos rozaron el metal frío del llavero, y por un segundo, solo un segundo absurdo, dudó. La imagen de la gitana parpadeó en su mente. Esa palidez, esos ojos horrorizados, esa voz urgente. «No seas ridícula», se murmuró a sí misma, y sacó las llaves. «Hola, soy yo otra vez. Tu opinión es muy importante para mí, así que, si puedes, déjame un comentario aquí abajo contándome qué te está pareciendo la historia y dale una calificación del 1 al 10. Muchísimas gracias por ver la historia hasta aquí. Continuamos». Pero cuando estaba a punto de introducir la llave en 1900, la cerradura, escuchó algo que la hizo detenerse. Un sonido. Algo indefinible que venía del interior del departamento. No era fuerte, era apenas perceptible, pero estaba ahí, como un susurro, como un roce de tela. Su corazón comenzó a acelerarse. Roberto llegó temprano, se dijo, aunque su coche no estaba en la calle, aunque nunca llegaba temprano los jueves, aunque presionó su oído contra la puerta, conteniendo la respiración. Silencio ahora. Quizás lo había imaginado. Quizás eran solo los nervios que esa maldita gitana había sembrado en ella. Giró la llave con cuidado, tratando de no hacer ruido, sin saber muy bien por qué quería ser silenciosa. La cerradura cedió con un clic suave y empujó la puerta apenas unos centímetros. El departamento estaba oscuro. Las cortinas estaban corridas, algo extraño porque ella siempre las dejaba abiertas para que entrara la luz. El aire olía diferente también, más denso, cargado con un aroma que no podía identificar, pero que le resultaba vagamente familiar. «¿Roberto?», llamó con voz temblorosa. Nada. Sofía empujó la puerta un poco más, sus ojos adaptándose lentamente a la penumbra. La sala estaba tal como la había dejado esa mañana. Los cojines del sofá acomodados, la manta de chenilla doblada sobre el respaldo, las revistas apiladas prolijamente en la mesa de centro, pero había algo fuera de lugar. Zapatos, un par de zapatos de mujer junto al sofá, tacones rojos que definitivamente no eran suyos. El mundo pareció inclinarse bajo sus pies. Con movimientos mecánicos como una sonámbula, Sofía dejó las bolsas del súper en el suelo junto a la puerta. Sus manos temblaban mientras se quitaba sus propios zapatos, sin saber por qué lo hacía, actuando por instinto. Avanzó descalza por el pasillo de madera, cada paso calculado para no hacer ruido.
La puerta de la recámara estaba entreabierta. Una línea de luz se filtraba desde el interior, y con ella sonidos, respiración, susurros, el inconfundible crujido del colchón. Algo dentro de Sofía se quebró y se endureció al mismo tiempo. Con una calma que no sabía que poseía, empujó la puerta. La escena que se desplegó ante sus ojos parecía sacada de una pesadilla o de una mala telenovela. Roberto, su Roberto, estaba en su cama, con una mujer, pero no era solo cualquier mujer, era Valeria. Valeria, su mejor amiga desde la universidad. Valeria, la madrina de su boda. Valeria, quien había llorado en su hombro cuando su propio matrimonio se derrumbó el año pasado, y quien había jurado que nunca podría traicionar a Sofía, porque su amistad era lo único sagrado que le quedaba en la vida. El tiempo pareció congelarse. Roberto fue el primero en verla. Sus ojos se abrieron con horror puro, con una expresión que hubiera sido cómica en otras circunstancias. Valeria giró la cabeza un segundo después, y su rostro, ese rostro que Sofía conocía tan bien, con el que había compartido risas y secretos durante más de una década, se torció en una mueca de pánico y culpa. Nadie habló. El silencio era tan denso que Sofía podía escuchar el zumbido del refrigerador en la cocina, el tráfico distante en la calle, su propio pulso martillando en sus oídos. Finalmente, fue Roberto quien rompió el silencio. «Sofía, esto no es...» Pero ella levantó una mano, un gesto simple que lo silenció de inmediato. No quería escuchar excusas, no quería escuchar explicaciones elaboradas que solo ensuciarían más lo que ya estaba completamente destruido, porque eso era lo que sentía, destrucción, como si un edificio entero se hubiera derrumbado dentro de su pecho, dejando solo escombros y polvo. «Vístanse», dijo con una voz que no reconocía como suya, fría, controlada, vacía, «y váyanse de mi casa». «Sofía, por favor, déjame explicarte», comenzó Roberto levantándose de la cama, buscando desesperadamente su ropa. «He dicho que se vayan». Esta vez su voz subió de volumen, quebrándose ligeramente. Ahora, no se quedó para ver cómo se vestían, cómo recogían sus cosas. Regresó a la sala, sus piernas moviéndose automáticamente, aunque todo su cuerpo se sentía entumecido. Se dejó caer en el sofá, el mismo sofá donde había pasado tantas tardes de domingo, viendo películas con Roberto, donde Valeria se había sentado incontables veces a tomar café y a compartir los detalles de su vida. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años? Repasó mentalmente las últimas semanas, buscando señales que había sido demasiado ingenua o demasiado confiada para ver. Las llamadas de Roberto que se interrumpían cuando ella entraba a la habitación, las veces que Valeria había preguntado casualmente por los horarios de Roberto, información que en ese momento había parecido simple conversación, pero que ahora adquiría un significado siniestro. Las noches que él había llegado tarde, oliendo a un perfume que no era el suyo. Dios, había sido tan ciega. Escuchó movimiento en la recámara, pasos apresurados, murmullos urgentes. Luego aparecieron en la sala, Roberto con la camisa mal abrochada, el cabello revuelto, Valeria con los ojos hinchados, las mejillas manchadas de rímel corrido. Parecían dos adolescentes atrapados haciendo algo malo, y eso solo hizo que la rabia de Sofía se intensificara. «Sofía», intentó Valeria, su voz rota. «No te atrevas», la cortó Sofía, su mirada fija en un punto en la pared, incapaz de verlas a la cara. «No te atrevas a decir mi nombre en este momento». Valeria sollozó, un sonido agudo y desesperado, pero Roberto la tomó del brazo y la condujo hacia la puerta. Antes de salir, él se volvió una última vez. «Voy a volver», dijo. «Vamos a hablar de esto. Voy a explicarte». «No», respondió Sofía, y finalmente lo miró. Vio a un extraño. El hombre con quien se había casado, con quien había planeado tener hijos, con quien había imaginado envejecer, se había convertido en un completo desconocido en el espacio de unos minutos. «No vas a volver. Quiero que mañana vengas cuando yo no esté y te lleves todas tus cosas. Déjame las llaves en el buzón». «Sofía, por favor, esto es mi casa también».
¿Es tu casa? La risa que salió de su garganta era áspera, casi cruel. ¿La casa donde te acostabas con mi mejor amiga en nuestra cama? No, Roberto, esto nunca fue tu casa, nunca fue nuestro hogar, porque uno no destruye su hogar de esta manera. Él abrió la boca para responder, pero algo en la mirada de Sofía debió detenerlo. Asintió lentamente, derrotado, y salió del departamento con Valeria pegada a su costado. La puerta se cerró detrás de ellos con un sonido definitivo. Y entonces, solo entonces, Sofía se permitió llorar. Lloró por horas, acurrucada en el sofá, mientras la noche caía sobre la ciudad y las luces de los edificios vecinos se encendían una a una. Lloró por su matrimonio muerto, por la amistad que nunca podría recuperar, por la ingenuidad que le había permitido no ver lo que había estado sucediendo bajo sus narices. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas, hasta que su garganta estaba en carne viva y sus ojos tan hinchados que apenas podía abrirlos. Cuando finalmente se levantó, eran casi las 10 de la noche. El departamento estaba completamente oscuro, excepto por el resplandor de las farolas de la calle filtrándose por las ventanas. Se arrastró hasta la cocina, esquivando las bolsas del súper que seguían abandonadas junto a la entrada, y se sirvió un vaso de agua. Mientras bebía, su mirada cayó sobre su celular en el mostrador. Tenía 14 llamadas perdidas de Roberto y 23 mensajes. Ni siquiera los abrió. Los borró todos con un solo movimiento, y luego, después de un momento de consideración, bloqueó su número. También bloqueó el de Valeria. Necesitaba silencio, necesitaba espacio para procesar lo que acababa de suceder, para comenzar a reconstruir los pedazos de su vida que se habían hecho añicos. Fue entonces cuando recordó las palabras de la gitana. No regreses hoy a casa. Un escalofrío la recorrió. Si hubiera escuchado esa advertencia, si no hubiera regresado, ¿qué habría pasado? ¿Cuánto tiempo más habría continuado Roberto con su engaño? ¿Cuántas veces más se habría acostado con Valeria en su cama, riéndose de su esposa ingenua? No, pensó Sofía. No se alegraba de no haber sabido. Dolía. Dios, cómo dolía, pero prefería este dolor agudo y limpio a la alternativa de vivir en la ignorancia mientras se burlaban de ella. Pero había una segunda parte en la advertencia de la gitana. Y mañana por la mañana, ve al trabajo de tu marido. ¿Qué podría haber en el trabajo de Roberto que fuera importante? ¿Otra revelación? ¿Más traición? Parte de ella quería ignorar esas palabras, olvidar todo lo relacionado con esa mujer y sus predicciones imposibles. Pero otra parte, la parte que había sido completamente cegada por el engaño de su marido, necesitaba saber. Necesitaba cada verdad, cada secreto, cada mentira expuesta a la luz. Además, ¿cómo había sabido la gitana? ¿Cómo podía una completa desconocida, solo con tocar sus llaves, saber que ese día descubriría la infidelidad de su marido? No tenía sentido. Nada de esto tenía sentido. Sofía se arrastró hasta la recámara, pero se detuvo en el umbral. No podía entrar. No podía ver esa cama. No podía oler el perfume de Valeria, que seguramente aún impregnaba las sábanas. En su lugar, tomó una manta del armario del pasillo y regresó al sofá, donde se acurrucó hecha un ovillo. El sueño llegó en oleadas irregulares, interrumpido por pesadillas y momentos de lucidez dolorosa, donde recordaba de nuevo lo que había sucedido. Cada vez que se despertaba, el dolor regresaba como un golpe físico, robándole el aliento. Cuando el sol comenzó a filtrarse por las ventanas, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire, Sofía se levantó con el cuerpo adolorido y la mente nublada. Se miró en el espejo del baño y casi no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Sus ojos estaban rojos e hinchados, su piel pálida, su cabello hecho un desastre. Parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. Se duchó con agua casi hirviendo, tratando de lavar la sensación de suciedad que se adhería a su piel. Se vistió con ropa cómoda, jeans y una sudadera, sin el menor cuidado por su apariencia. Normalmente se habría maquillado, habría seleccionado su outfit con cuidado, pero hoy nada de eso importaba. Mientras preparaba café, sus ojos seguían volviendo al reloj. Eran las 7 de la mañana. La oficina de Roberto abría a las 8. Normalmente él llegaba a las 7:30.
siempre el primero en entrar, presumiendo de su ética de trabajo. El éxito no espera a los perezosos, solía decir. ¿Debería ir? ¿Realmente quería saber qué más podría estar escondiendo? La respuesta llegó con claridad sorprendente. Sí, necesitaba saber. Necesitaba todas las piezas del rompecabezas, incluso si completarlo revelaba una imagen aún más horrible de la que ya había visto. A las 7:30, Sofía estaba en su coche, conduciendo hacia las oficinas de Logística Continental en Santa Fe. Conocía el lugar bien. Había asistido a varias de las fiestas de fin de año de la empresa. Había recogido a Roberto en múltiples ocasiones. El edificio era una torre de vidrio y acero de 15 pisos, impersonal y moderna. Aparcó en el Tinto Center, estacionamiento de visitantes, y se quedó sentada en el coche por un momento, observando el flujo de empleados que llegaban para comenzar su jornada laboral. Hombres y mujeres en trajes de negocios, tazas de café en mano, expresiones de concentración o aburrimiento o resignación. Vio a Roberto llegar a las 8:10 en su BMW negro. Se veía terrible, incluso desde la distancia. Caminó hacia la entrada con los hombros caídos, mirando su teléfono obsesivamente, probablemente revisando si ella había respondido a alguno de sus mensajes. Sofía esperó 5 minutos más antes de salir de su coche y caminar hacia la entrada. La recepcionista la reconoció de inmediato. «Señora Castellanos, qué gusto verla. ¿Viene a ver al licenciado Roberto?» Sí», mintió Sofía. «Pero primero me gustaría hablar con la licenciada Herrera de Recursos Humanos. ¿Está disponible?» Patricia Herrera era la única persona en esa oficina con quien Sofía había desarrollado algo parecido a una amistad. Se habían conocido en una de esas incómodas cenas corporativas y habían descubierto que compartían el amor por el cine francés y los libros de Elena Ferrante. Habían almorzado juntas algunas veces cuando Sofía pasaba a recoger a Roberto. «Déjame avisarle», dijo la recepcionista levantando el teléfono. Minutos después, Sofía estaba en la oficina de Patricia en el piso 12. Patricia era una mujer en sus 40, siempre impecablemente vestida, con una inteligencia afilada que se reflejaba en sus ojos grises. «Sofía, qué sorpresa», dijo invitándola a sentarse, pero su sonrisa se desvaneció cuando vio el rostro de Sofía. «Dios mío, ¿qué pasó? Te ves terrible, lo sé», terminó Sofía. Se sentó en la silla frente al escritorio de Patricia, sintiendo que sus piernas no la sostendrían mucho más tiempo. «Patricia, necesito hacerte una pregunta, y necesito que seas completamente honesta conmigo». Patricia cerró la puerta de su oficina y regresó a su escritorio, su expresión ahora cautelosa. «Por supuesto. ¿Qué sucede? ¿Hay algo que esté pasando con Roberto en el trabajo? ¿Algo de lo que yo debería estar al tanto?» Patricia permaneció en silencio por un momento, su rostro cuidadosamente neutral. Sofía conocía esa expresión. La había visto en abogados y médicos cuando estaban a punto de dar malas noticias. «Define algo», dijo finalmente Patricia. «Cualquier cosa. Problemas, irregularidades, mentiras». Sofía se inclinó hacia adelante. «Por favor, Patricia, ayer descubrí que Roberto me ha estado engañando con mi mejor amiga. Así que en este punto, nada de lo que me digas podría hacerme sentir peor». Patricia exhaló lentamente, su mandíbula tensándose. «Mierda», murmuró. «Sofía, lo siento mucho. Yo sospechaba que algo pasaba, pero no sabía que era tan personal». «¿Qué quieres decir con que sospechaba que algo pasaba?» Patricia se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que se extendía debajo. Cuando habló, su voz era tensa. «Hace 3 meses recibí una denuncia anónima sobre Roberto. Alguien alegaba que estaba desviando fondos de la empresa. Pequeñas cantidades, nada que levantara banderas rojas de inmediato, pero consistentes durante los últimos 2 años. Sofía sintió que el piso volvía a moverse bajo sus pies. «¿Qué?» Inicié una investigación interna discreta. Contraté a un auditor externo para que revisara sus cuentas. Y Sofía, Patricia se volvió para mirarla directamente. Los hallazgos fueron concluyentes. Roberto ha estado robando de la empresa. Nada masivo, tal vez 2 o 3 millones de pesos en total, pero es robo al fin y al cabo. 2 o 3 millones de pesos. Sofía sintió que la habitación daba vueltas.
¿Dónde está ese dinero?, preguntó con voz débil. Eso es lo que no pudimos rastrear completamente. Parte fue a cuentas bancarias que no están a su nombre. Otras transferencias fueron a, hoteles, restaurantes, caros, joyerías, viajes. Por supuesto, toda esa vida secreta con Valeria tenía que financiarse de alguna manera. Las cenas que Sofía había asumido que eran comidas de trabajo, los viajes de negocios que ahora tomaban un significado completamente diferente. ¿Cuándo iban a confrontarlo?, preguntó Sofía. Hoy, respondió Patricia. Esta tarde, a las 2, tengo programada una reunión con él, con el director general y con nuestro abogado corporativo. Le vamos a presentar las pruebas y darle la oportunidad de renunciar discretamente antes de que involucre a las autoridades. Sofía se dejó caer contra el respaldo de la silla, procesando esta nueva capa de traición. No solo le había sido infiel, no solo había destruido su matrimonio y su amistad más profunda, sino que también era un ladrón, un criminal. ¿Quién hizo la denuncia anónima?, preguntó, aunque parte de ella ya intuía la respuesta. Patricia dudó. No estoy segura de deberte decir. Patricia, por favor. Fue una mujer. Llamó al número directo de recursos humanos un viernes por la noche, cuando sabía que nadie estaría aquí para rastrear la llamada. Dijo que tenía información sobre irregularidades financieras en el departamento de operaciones. Una mujer. ¿Valeria? ¿Había sido Valeria quien había denunciado a Roberto? ¿Pero por qué? Remordimiento, miedo de que la descubrieran, o algo más complicado y retorcido. ¿Hay algo más?, preguntó Sofía, ya no segura de querer saber la respuesta. Patricia regresó a su escritorio y abrió un cajón. Sacó una carpeta gruesa y la colocó frente a Sofía. La investigación completa está aquí. Sofía, entiendo que estés pasando por un momento horrible, pero necesito que sepas algo. Cuando esto se haga público y eventualmente se hará público, tu nombre va a estar involucrado. Ustedes están casados bajo régimen de sociedad conyugal. Técnicamente, cualquier activo que él haya adquirido con ese dinero robado es también tuyo. El corazón de Sofía se aceleró. Pero yo no sabía nada de esto. No tuve nada que ver. Lo sé, y legalmente puedes demostrar tu inocencia, pero va a ser un proceso. Habrá investigaciones, probablemente algunos artículos en la prensa. Si la empresa decide hacer un escándalo de esto, vas a necesitar un buen abogado. Sofía tomó la carpeta con manos temblorosas. Su peso físico parecía insignificante comparado con el peso de lo que contenía, la evidencia completa de cómo su vida se había convertido en una mentira. Gracias por decirme, dijo finalmente, y por ser honesta conmigo. Patricia rodeó el escritorio y apretó el hombro de Sofía en un gesto de consuelo. Vas a salir de esto. Eres mucho más fuerte de lo que crees. Cuando Sofía salió del edificio, el sol brillaba con intensidad cruel sobre la ciudad. Caminó hacia su coche como autómata, la carpeta apretada contra su pecho. Dentro del coche, abrió la carpeta y comenzó a revisar los documentos. Números, fechas, transferencias, la anatomía completa de una traición. Una foto se deslizó de entre las páginas y cayó en su regazo. Era una fotografía de vigilancia de Roberto y Valeria entrando a un hotel en Polanco. La fecha en la esquina decía que había sido tomada 6 meses atrás. 6 meses de mentiras, 6 meses de engaños, mientras Sofía preparaba cenas, mientras planeaba vacaciones, mientras soñaba con un futuro que nunca iba a existir. Cerró la carpeta y apoyó la cabeza contra el volante, cerrando los ojos. Imágenes fragmentadas se arremolinaban en su mente. La palidez de la gitana, las llaves cayendo al suelo, Roberto y Valeria en su cama, números rojos en los documentos de auditoría. ¿Cómo había sabido la gitana? ¿Cómo había podido prever, con solo tocar esas llaves, que el mundo de Sofía estaba a punto de implosionar? No había explicación lógica. Las personas racionales, las personas como Sofía se había considerado hasta hace 24 horas, no creían en premoniciones o poderes psíquicos. Pero las personas racionales tampoco descubrían que sus maridos eran mentirosos, tramposos y ladrones, todo en el espacio de un día. Sofía encendió el motor y condujo sin rumbo fijo por un rato, dejando que el flujo del tráfico la llevara. Terminó en el Parque México,
donde solía correr los domingos por la mañana. Aparcó y caminó sin propósito por los senderos sombreados, esquivando a corredores y a personas paseando a sus perros. Se sentó en una banca cerca de la fuente, observando cómo el agua burbujeaba y caía en patrones hipnóticos. Una pareja joven pasó de la mano, riendo por algo que el chico había dicho. Sofía sintió una punzada de envidia tan intensa que casi dolía físicamente. Recordaba haber sido así con Roberto en los primeros días de su relación. Recordaba creer que ese amor era eterno, indestructible. Qué ingenua había sido. Su teléfono vibró en su bolsillo. Era un número desconocido. Normalmente no contestaría, pero algo la impulsó a responder. «Hola, Sofía Castellanos». La voz era femenina, profesional. «Sí, ¿quién habla?» «Mi nombre es Lucía Ramírez. Soy abogada especializada en divorcios y fraude financiero. Patricia Herrera me dio su número y me pidió que me pusiera en contacto con usted. Dijo que podría necesitar representación legal». Sofía cerró los ojos. Claro que Patricia había hecho eso, porque eso era lo que la gente hacía cuando tu vida se desmoronaba. Trataban de darte las herramientas para comenzar a reconstruir. «¿Podríamos reunirnos?», continuó Lucía. «Entiendo que está pasando por una situación difícil y me gustaría ayudarla a proteger sus intereses». «¿Hoy?». La voz de Sofía sonaba distante, como si viniera de muy lejos. «Si le parece bien, tengo un espacio libre a las 4. Mi oficina está en La Condesa, en Mazatlán 133, a solo unas cuadras de su departamento». «Por supuesto». «Está bien», dijo Sofía. «Ahí estaré». Después de colgar, se quedó sentada en la banca por largo rato. El parque se llenaba con la actividad del mediodía. Madres con cochecitos, oficinistas en su hora de comida, vendedores ambulantes con sus carritos de elotes y helados. La vida continuaba, indiferente a su tragedia personal. Eventualmente se levantó y caminó de regreso a su coche. En el camino, pasó junto a una anciana sentada en los escalones de una iglesia pequeña. La mujer vendía velas y estampitas de santos, su rostro curtido por años de sol y viento. Cuando Sofía pasó, la anciana levantó la vista y sus ojos se encontraron. Por un momento, Sofía pensó que la mujer era la gitana del supermercado. Tenía esa misma intensidad en la mirada, esa misma sensación de ver más allá de la superficie, pero cuando parpadeó, se dio cuenta de que era solo una vendedora más, y la semejanza era solo producto de su mente exhausta. Aún así, el encuentro la inquietó. Aceleró el paso, sintiendo los ojos de la anciana clavados en su espalda. La reunión con Lucía Ramírez fue eficiente y devastadora. La abogada, una mujer de unos 50 años con un traje impecable y una manera directa de hablar, le presentó a Sofía el panorama completo de lo que estaba enfrentando. «El proceso de divorcio será complicado por las acusaciones de fraude», explicó Lucía, tomando notas en su laptop. «Vamos a tener que demostrar que usted no tuvo conocimiento ni participación en el desvío de fondos. Eso requerirá una auditoría completa de todas». «Hola, espero que estés disfrutando del video. Soy un poco curioso, y me gustaría saber desde qué ciudad estás viendo este video, y qué hora es allá ahora mismo. Gracias por verlo. Y ahora seguimos con la historia». Sus cuentas bancarias, tarjetas de crédito y cualquier activo a su nombre. Sofía asintió mecánicamente. «También vamos a solicitar la disolución inmediata de la sociedad conyugal. Cualquier bien que hayan adquirido durante el matrimonio será dividido. Pero primero necesitamos determinar qué fue comprado con fondos legítimos y qué podría haber sido adquirido con dinero robado». «¿Y si no puedo probarlo?», preguntó Sofía. «Entonces existe la posibilidad de que tenga que devolver ciertos activos o, en el peor de los casos, enfrentar cargos como cómplice. Pero no vamos a dejar que llegue a eso». Su marido dejó un rastro de papel bastante claro. Las transferencias fueron a cuentas que solo él controlaba. «Podemos demostrar que usted no tenía acceso a esas cuentas». Pasaron las siguientes 2 horas repasando detalles, fechas, montos, propiedades, inversiones. Sofía firmó documento tras documento, cada firma sintiendo como otra puñalada en el cadáver de su matrimonio. Cuando finalmente salió del despacho de Lucía, ya eran casi las 7 de la noche. Había estado tan concentrada en la reunión
que no había comido nada en todo el día. Su estómago gruñía, pero la idea de comer le producía náuseas. Condujo de regreso a su departamento en piloto automático. Cuando abrió la puerta, el olor a flores marchitas le golpeó inmediatamente. Las rosas que Roberto le había regalado la semana pasada, sin ninguna razón especial. Había dicho con esa sonrisa que ella había creído genuina. Se estaban muriendo en su jarrón de la mesa del comedor. Sin pensar, Sofía las tomó, jarrón y todo, y las tiró a la basura. Luego, siguió por el departamento eliminando cualquier rastro de Roberto que pudiera encontrar. Su cepillo de dientes del baño, su almohada de la cama, las fotografías de ellos juntos. Todo fue a la basura o apilado en cajas para que se las llevara. En el closet, sus camisas aún colgaban ordenadamente. Sofía las arrancó de las perchas, una por una, y las lanzó al piso. Ropa interior, calcetines, trajes, todo formó una montaña en medio de la habitación. Trabajó con furia maniática hasta que no quedó nada de él en los espacios que había compartido. Exhausta, se dejó caer en el piso entre la ropa, el pecho agitado. Las lágrimas vinieron de nuevo, pero esta vez eran diferentes. No era el llanto desconsolado de la noche anterior. Eran lágrimas de rabia, de indignación, de liberación. Se quedó dormida ahí, en el piso de su recámara, rodeada de los restos físicos de su matrimonio fallido. Los días siguientes pasaron en una nebulosa de papeleo legal, llamadas con abogados, y la difícil tarea de reconstruir su identidad más allá de ser la esposa de Roberto Castellanos. Lucía había sido clara. El proceso sería largo, probablemente tomaría meses, tal vez más de un año. Pero Sofía estaba preparada para luchar. Roberto intentó contactarla múltiples veces. Mensajes desde números desconocidos, emails a su cuenta de 1900. Trabajo. Incluso una vez apareció en el edificio, pero la señora Méndez, bendita señora Méndez, le dijo que Sofía no estaba y lo amenazó con llamar a la policía si no se iba. Valeria también intentó comunicarse, pero sus intentos eran aún más patéticos. Cartas manuscritas dejadas en el buzón de Sofía, mensajes de voz llorosos pidiendo perdón, incluso flores con notas que decían: «Te extraño, por favor, háblame». Todo fue directamente a la basura. 3 semanas después del descubrimiento, Sofía estaba en el supermercado comprando verduras cuando escuchó una voz familiar detrás de ella. «Veo que seguiste mi consejo». Se giró bruscamente y ahí estaba, la gitana del supermercado. Se veía exactamente igual, con su falda de colores brillantes y su pañuelo en el pelo como si ningún tiempo hubiera pasado. «Tú», dijo Sofía, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. «Tú sabías». «¿Cómo sabías?» La gitana sonrió, una sonrisa triste y conocedora. «A veces los objetos guardan los secretos de sus dueños. Tus llaves llevaban el peso de muchas mentiras. Lo sentí en el momento en que las toqué». «Eso no tiene sentido», protestó Sofía, aunque ya no estaba tan segura de qué tenía sentido y qué no. La gente no puede simplemente sentir esas cosas. «¿No?» La mujer se encogió de hombros. «Y sin embargo aquí estás, 3 semanas después, probablemente más fuerte de lo que jamás pensaste que podrías ser». Era cierto. Sofía se había sorprendido a sí misma con su propia resiliencia. Había días difíciles, momentos donde el peso de todo la aplastaba, pero también había momentos de claridad, de fuerza, de la certeza de que merecía algo mejor que las migajas de afecto que Roberto le había estado dando. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó Sofía. «No me conocías. Podrías simplemente haberme devuelto las llaves y seguir con tu día». La gitana se acercó un paso más, y Sofía pudo ver que sus ojos oscuros estaban llenos de compasión. «Porque hace muchos años alguien me dio una advertencia similar y no la escuché. Pagué un precio muy alto por mi ignorancia. Si podía ahorrarte aunque sea parte de ese dolor al darte un adelanto de la verdad, valía la pena intentarlo». «Dijiste que fuera al trabajo de mi marido», recordó Sofía. «Ahí descubrí sobre el robo, sobre todo el dinero que había estado desviando. Si no hubiera ido, habrías descubierto de una manera mucho más dolorosa», completó la gitana. «Cuando los detectives llegaran a tu puerta, cuando tu nombre apareciera en los periódicos. De esta manera tuviste la oportunidad de protegerte». Sofía sintió un nudo en la garganta. Esta mujer,
Esta completa desconocida le había dado un regalo incalculable, la oportunidad de tomar control de su propia narrativa antes de que otros la escribieran por ella. «Gracias», dijo con voz quebrada. «No sé si te lo dije ese día, pero gracias». La gitana asintió, y por un momento Sofía pensó que vio lágrimas en sus ojos. «También. Cuídate, niña. El camino adelante será difícil, pero hay luz al final. Confía en eso». Y entonces, antes de que Sofía pudiera responder, la mujer se volvió y desapareció entre los pasillos del supermercado. Sofía intentó seguirla, pero cuando llegó al siguiente pasillo, no había rastro de ella. Era como si simplemente se hubiera desvanecido. Sofía nunca volvió a ver a la gitana después de ese día. A veces se preguntaba si realmente había sido real o si su mente estresada había creado toda la experiencia como una forma de procesamiento de trauma. Pero las palabras de la mujer, su advertencia específica y exacta, permanecieron con ella. El proceso legal contra Roberto fue largo y brutal. La empresa presentó cargos y eventualmente el caso llegó a los tribunales. Roberto trató de negociar, de llegar a un acuerdo, pero Sofía, asesorada por Lucía, se mantuvo firme. Él enfrentaría las consecuencias completas de sus acciones. Valeria intentó testificar a su favor, alegando que Roberto había sido un buen hombre llevado por la desesperación financiera. Pero bajo interrogatorio, se reveló que ella había sido cómplice en algunas de las transacciones, firmando documentos como consultora externa para ayudar a blanquear algunos de los fondos. Su testimonio no solo no ayudó a Roberto, sino que la implicó a ella en el fraude. Ver a Valeria en la corte, con su rostro demacrado y culpable, debería haber dado a Sofía alguna satisfacción. Pero ¿qué sintió? Fue solo una profunda tristeza por todo lo que se había perdido. El divorcio se finalizó 8 meses después del día en que Sofía había dejado caer sus llaves en el supermercado. Roberto fue sentenciado a 3 años de prisión por fraude corporativo, una sentencia relativamente leve gracias a un acuerdo de culpabilidad. Valeria recibió 2 años de libertad condicional y servicio comunitario. Sofía mantuvo el departamento. También recibió una compensación de los activos matrimoniales que pudo probarse que fueron adquiridos con fondos legítimos. No era una fortuna, pero era suficiente para darle un nuevo comienzo. 1 año después, Sofía estaba en ese mismo supermercado, comprando ingredientes para una cena que estaba preparando para sí misma. Había tomado clases de cocina, había empezado a correr en serio, había vuelto a la universidad para terminar la maestría en arquitectura que había abandonado cuando se casó con Roberto. Su vida ahora era diferente. Más pequeña en algunos aspectos, ya no tenía un marido, ya no tenía esa mejor amiga, ya no tenía las ilusiones de la estabilidad matrimonial, pero también era más grande, más auténtica, más suya. Mientras esperaba en la fila de la caja, sosteniendo sus llaves firmemente en su mano, Sofía repasó mentalmente el camino que había recorrido. El dolor había sido real, profundo, casi insoportable en momentos, pero del otro lado de ese dolor había encontrado algo que no sabía que estaba buscando a sí misma. No creía en lo sobrenatural, no realmente, pero creía en la bondad de extraños, en advertencias que llegaban de fuentes improbables, en el poder de escuchar esas pequeñas voces intuitivas que te dicen que algo no está bien. Y creía, sobre todo, en su propia capacidad de sobrevivir, de reconstruirse, de convertir la ceniza en algo que pudiera florecer de nuevo. Salió del supermercado hacia el atardecer de la ciudad, las bolsas en sus manos, las llaves, esas mismas. Llaves que habían catalizado todo, tintineando suavemente en su bolsillo. El sol se ponía sobre los edificios, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, y por primera vez en mucho tiempo, Sofía sintió algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. El futuro era incierto, siempre lo sería, pero eso ya no la asustaba, porque había aprendido que era lo suficientemente fuerte para enfrentar cualquier verdad, por dolorosa que fuera. Y esa fuerza, descubrió, era el regalo más valioso que podría haber recibido. Mientras conducía de regreso a su departamento, Sofía pensó en la gitana.
en esa mujer misteriosa que había aparecido en el momento exacto en que más necesitaba una advertencia. No sabía si sus poderes eran reales o si simplemente había sido una coincidencia extraordinaria. Y al final descubrió que no importaba. Lo que importaba era que había escuchado, había prestado atención, y eso había hecho toda la diferencia. En el espejo retrovisor, la ciudad se extendía, detrás de ella, millones de vidas entrelazándose, millones de historias desarrollándose en paralelo, cada persona llevando sus propios secretos, sus propias verdades, sus propias llaves hacia la revelación. Y Sofía, por primera vez, se sentía lista para vivir su historia con los ojos completamente abiertos, sin miedo a lo que pudiera descubrir, sin miedo a la verdad, porque la verdad, había aprendido, por muy dolorosa que fuera, siempre era mejor que vivir en la oscuridad de las mentiras. Las llaves tintinearon en su bolsillo como una pequeña campanada de libertad, y Sofía sonrió. Y me encantaría saber qué te pareció esta historia. Déjalo en los comentarios, porque siempre los leo. No olvides dejar tu like, compartir este video con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias que te emocionarán. Y mira, justo ahora hay otro video apareciendo en pantalla. Haz clic y continúa viviendo más emociones con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo, tu apoyo y tu corazón. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia.